Hola iglesia, ¿cómo están? Quiero empezar este mensaje deseándoles un feliz 2023 a todos ustedes. Lo mejor de Dios en este nuevo año. Y estoy realmente emocionado de poder compartir el primer mensaje del 2023 con todos ustedes. Y me gustaría que me acompañen al libro de Hebreos capítulo 12. Voy a estar leyendo el verso 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hace al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios, junto al trono de Dios. El autor de los Hebreos compara en este capítulo a la vida cristiana con una carrera, y compara también al cristiano con un atleta o un corredor. Y lo primero que menciona es que si un atleta quiere correr la carrera, si un atleta quiere llegar a la meta, tiene que primero despojarse, quitar todo peso que le impida correr, que le impida correr. En otras palabras, si nosotros queremos correr la carrera, si nosotros queremos llegar a la meta, necesitamos correr ligero. Dile a la persona que está a tu lado: debes correr ligero. Debes correr ligero. Y eso es lo primero que te quiero enseñar. Estamos empezando un nuevo año, estamos enfrente de un nuevo comienzo. Pero si tú quieres correr este año y quieres llegar a las metas que has trazado, lo primero que tienes que hacer es entender que debes correr ligero. Porque un atleta no va a llegar lejos en la carrera si primero no se despoja de todo peso que lo está limitando. Escribe esto, por favor. Mientras más ligero sea el peso, más rápido vas a correr. Mientras más ligero sea el peso, más rápido vas a correr. Y mientras más liviana sea la carga, más lejos vas a llegar. Mientras más liviana sea la carga, más lejos vas a llegar. Conclusión: si tú quieres llegar lejos, si tú quieres correr rápido este año, tienes que bajar de peso. Hay peso que tienes que perder. Hay peso que tienes que perder. Y obviamente no solo me estoy refiriendo al peso físico, corporal, me estoy refiriendo sobre todo a ese peso que muchas veces llevamos en el alma, en el corazón y aún en nuestra mente. Por eso, una vez más, ¿cómo correr la carrera? ¿Cómo enfrentar este 2023? Primero, si tú quieres correr esta carrera, tienes que correr ligero. Tienes que correr ligero. Ahora, el autor a los Hebreos hace énfasis en que debemos despojarnos o debemos quitar el pecado. Y es a lo cual él hace énfasis en el texto, porque dice que el pecado fácilmente nos hace tropezar. El pecado es un estorbo en la carrera, es una
una valla en la carrera que fácilmente te hace tropezar. El pecado no te va a dejar avanzar este nuevo año. El pecado no te va a dejar llegar lejos el 2023. El pecado te va a desacelerar. El pecado es una kriptonita para un corredor. Te va a mermar las fuerzas, te va a quitar velocidad, es una carga demasiado pesada. Por eso el autor a los Hebreos hace énfasis que si hay una carga, si hay un peso que debemos quitar de nuestra vida, es el pecado. Es el pecado. Ahora, ¿cómo quitamos el pecado de nuestras vidas? ¿Cómo sacamos esa carga llamada pecado? Mira lo que dice Proverbios 18:13. Proverbios 18:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán. Los que encubren, los que ocultan, los que tapan, los que tratan de disimular su pecado, no prosperarán. Otra versión dice: nunca prosperarán. Nunca prosperarán. Pero, todos digan pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Recibirán misericordia. ¿Cómo quitamos el pecado de nuestra vida? Proverbios dice dos cosas. Hay que confesar el pecado y hay que abandonarlo. ¿Qué significa abandonarlo? Significa arrepentirte. Significa cambiar. Significa dejar de hacer lo que hacía antes. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque dice que si no lo haces, si sigues pretendiendo vivir una vida cristiana con pecado, no vas a prosperar, no vas a llegar lejos, no vas a poder correr la carrera. Amén. Pero si nos arrepentimos, si confesamos nuestro pecado, si nos apartamos de él, la Biblia dice que vamos a alcanzar misericordia, que vamos a alcanzar perdón. Pero lo interesante es que la Biblia habla de dos cosas. Habla de pesos y habla de pecados. Una vez más, habla de despojarnos, de dejar, de quitar todo peso y todo pecado. ¿Cuántos me están siguiendo? Por lo tanto, los pesos no son pecados. Son dos cosas diferentes. Si los pesos no son pecados, entonces, ¿qué son los pesos? ¿Qué son esos pesos que debemos quitar? ¿Qué son esos pesos que debemos despojarnos para correr la carrera? Un peso es todo aquello que no es pecado, pero que está limitando tu vida. Hay cosas que no necesariamente son un pecado, pero pueden estar limitando tu vida. Pueden estar limitando tu velocidad. Pueden estar limitando tu carrera. ¿Cuántos me están siguiendo? La Biblia lo dice de esta manera: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas que no son pecado, pero no te convienen. Hay cosas que no son pecado, pero no te convienen si quieres correr la carrera. Hay cosas que no son pecado, pero no te convienen si quieres llegar a la meta. Por ejemplo, un mal hábito es un peso que te debes de quitar. No es un pecado, no necesariamente es un pecado, pero es algo que te tienes que quitar. Por ejemplo, un mal hábito alimenticio, un mal hábito en tu salud. Es algo que no necesariamente es un pecado, pero si quieres correr la carrera, un atleta sabe, un corredor sabe que necesita cuidar su alimentación, que necesita cuidar su salud, que necesita guardar el sueño. ¿Por qué? Porque eso lo va a ayudar a correr más rápido. Eso lo va a ayudar a llegar más lejos. ¿Qué cosas pueden ser un peso? Un mal hábito. Una actitud incorrecta puede ser un peso que te tienes que quitar. No necesariamente es un pecado, pero tú sabes en tu corazón, esta no es la actitud con la que debo enfrentar la vida. Esta no es la actitud con la que debo empezar el año. Un peso puede ser una relación tóxica.
Hay relaciones que debes cortar. Hay amistades que ya no te puedes dar el lujo de tener si este año quieres correr la carrera. Si este año quieres llegar a la meta, hay personas que ya no te convienen tenerlas en tu entorno, que ya no te convienen tenerlas como amigos, porque son personas que constantemente te están distrayendo, que constantemente te están desviando, que constantemente te están contaminando. Son personas que son un peso. Son un peso que debes de quitar. Entonces hay dos cosas que Hebreos nos enseña que debemos sacar de nuestra vida, que debemos quitar de nuestra vida, que debemos desprendernos si queremos correr la carrera. Primero, pesos y luego pecados. El pecado te va a hacer tropezar y los pesos te van a limitar. ¿Qué tienes que dejar? Los dos. ¿Qué tienes que soltar? Los dos. Por eso yo creo que una de las mejores cosas que tú debes hacer en este comienzo de año, en estas primeras horas del 2023, es preguntarte, ¿qué pecados debo quitar en mi vida? ¿Qué cosas estoy arrastrando? ¿Qué pecados ocultos estoy teniendo en mi vida que de una vez por todas tengo que quitar? Y ya sabemos cómo quitarlas. Hay que confesar y hay que abandonar. Hay que cambiar y hay que arrepentirnos. ¿Qué pesos hay que soltar este 2023? No necesariamente es un pecado, pero es un peso, es un mal hábito, es una mala actitud. Son las compañías incorrectas. ¿Qué cosas debes dejar atrás este año? No podemos enfrentar el 2023 cargando con la mochila de los malos hábitos, las malas actitudes y el pecado. Simplemente no vas a llegar lejos. Simplemente no vas a poder correr la carrera. Vas a tropezar en el camino. No podemos como cristianos tratar de correr una carrera viviendo una doble vida. No podemos como cristianos tratar de correr una carrera si tenemos pesos en el alma, en el corazón. Por eso la Biblia dice, quítalos, deshazte de ellos, sácalos de tu vida. Te van a hacer tropezar, te van a hacer caer, te van a desviar. Amén. Entonces lo primero, estamos hablando en este comienzo del año de cómo correr la carrera, cómo correr este 2023. Lo primero, hay que correr ligero. Hay que correr ligero. Pero lo segundo que dice Hebreos en el capítulo 1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primero dice, quita todo peso, corre ligero, pero después agrega, no solo hay que correr ligero, hay que correr con paciencia. Hay que correr con paciencia. Un atleta, un corredor que quiere llegar lejos, que quiere alcanzar la meta, necesita entender que debe correr con paciencia, porque la carrera de la vida, la carrera de este 2023 no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No llegan a la meta los que corren más rápido, sino los que resisten más tiempo. Lo voy a volver a decir. No llegan a la meta los que corren más rápido. Llegan a la meta los que resisten más tiempo. Y la paciencia no solamente te ayuda a resistir la prueba, la paciencia también te ayuda a esperar la promesa. Te lo voy a volver a decir. La paciencia no solamente es la habilidad, la capacidad de resistir la prueba, de resistir la presión, de resistir la tentación, sino también es la capacidad de esperar la promesa, esperar la bendición, esperar la recompensa de Dios. Por eso es tan importante la paciencia. La Biblia nos enseña que las promesas de Dios se heredan, se alcanzan con fe y con paciencia. Tenemos que correr la carrera con fe y con paciencia. Porque hay cosas este 2023,
Hay promesas este 2023. Hay sueños este 2023 que vas a alcanzar en enero, que vas a alcanzar el primer trimestre, pero hay otros que vas a tener que esperar hasta diciembre. Y para esos vas a necesitar paciencia. Para los milagros de enero necesitas fe, pero para las promesas de diciembre necesitas paciencia. Necesitas las dos. Necesitas correr con fe y con paciencia. Son las dos piernas de todo corredor, fe y paciencia. Fe y paciencia. Un cristiano, anota esto es poderoso. Un cristiano sin paciencia es un soldado sin armas. Un cristiano sin paciencia es un soldado sin armas. No vas a poder sobrevivir las batallas de la vida sin paciencia. No vas a poder sobrevivir las batallas del 2023 sin paciencia. Desde ya te digo, van a haber situaciones, van a haber circunstancias, van a haber desafíos, van a haber batallas en las cuales no va a ser suficiente fe. Vas a necesitar paciencia. Por eso Hebreos nos anima. Hay que correr ligero. Quítate los pesos. Quítate el pecado. Pero también corre con paciencia. Mira lo que dice Eclesiastés 7:8. Eclesiastés 7:8 dice: más vale un buen final que un buen principio. En otras palabras, más importante de cómo comienzas es cómo terminas. Pero luego dice, el que tiene paciencia, todos digan paciencia. No, pero dilo con ganas, paciencia. El que tiene, yo les tengo que tener a ustedes mucha paciencia. El que tiene, ¿qué? Paciencia llega a la meta. Nota, no es el que tiene velocidad, no es el que tiene fuerza, no es el que tiene habilidad, no es el que tiene inteligencia. ¿Quién llega a la meta? El que tiene paciencia. El que tiene paciencia. El caracol llegó al arca gracias a que tuvo paciencia. No fue el primero en entrar, no fue el primero en cruzar la meta, pero llegó gracias a que tuvo paciencia. Esperó su tiempo. Porque si fe significa confiar en Dios, paciencia significa confiar en los tiempos de Dios. Si fe es creer, confiar en Dios, paciencia es creer y confiar en los tiempos de Dios. La Biblia dice que los tiempos de Dios son perfectos. Así que si todavía no ha llegado es porque todavía no es tu turno. Y cuando llegue tu turno es porque es el tiempo perfecto de Dios. Mientras que llega ese tiempo, la espera se llama paciencia. Pero paciencia no es un estado de hibernación espiritual. Paciencia no es un tiempo de letargo espiritual. Paciencia es una fe activa. Sigo creyendo, sigo confiando que los tiempos de Dios son perfectos para mi vida. No es un tiempo de cruzarse de brazos, es un tiempo de orar y creer que Dios hace todo perfecto en su tiempo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que todos hablan de paciencia, todos predican de paciencia, todos recomiendan paciencia, pero pocos la practican. Y si hay algo que Hebreos nos dice y hace énfasis, es que para llegar a la meta, para correr la carrera, para alcanzar los objetivos, se necesita tener paciencia. Y Eclesiastés, el gran Salomón dice, una gran verdad. ¿Quiénes llegan a la meta? Los que tienen paciencia. Así que este año no solo vamos a correr ligero, sino que vamos a correr con paciencia. Y finalmente, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús,
El campeón, todos digan el campeón. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. La tercera instrucción que nos da Hebreos 12 es que debemos correr la carrera con propósito. Todos digan propósito. Debemos correr ligero, debemos correr con paciencia y debemos correr con propósito, fijando nuestra mirada, poniendo nuestra mirada, enfocando nuestra mirada. ¿En quién? En Jesús, el mayor campeón de todos los tiempos, el mayor ganador de todos los tiempos, en Jesús. En Él tenemos que poner nuestra mirada, en Él tenemos que poner nuestra mirada. Todos tenemos personas que nos han inspirado. Pero nuestro mayor modelo, nuestro mayor ejemplo, nuestra referencia sobre todas las personas tiene que ser Jesús. Él es el campeón. Dije, Él es nuestro campeón. Ahora, en el griego original, puestos los ojos en Jesús, lleva implícito el concepto de no desviar tu mirada a otras cosas. No sé si me están siguiendo. O sea, cuando la Biblia dice puesto los ojos en Jesús, significa que no vas a poner tus ojos en otras personas. No vas a poner tus ojos en otras cosas. No vas a poner tus ojos en otros recursos. Tus ojos van a estar clavados, fijados, puestos en Jesús. Tenemos que correr, por lo tanto, con propósito. Tenemos que correr enfocados, sabiendo que nuestro mayor ejemplo, a quien le vamos a seguir las pisadas, a quien va a ser nuestro modelo en el 2023, es Jesús. Tenemos que correr, por lo tanto, como Jesús corrió. Yo sé que todos tienen metas este nuevo año, pero una de nuestras mayores metas debe ser, voy a correr como Jesús. Voy a imitar a Jesús. Voy a ser más como Jesús. Voy a imitarlo a Él. Voy a correr como Él corrió. Voy a aplicar los principios que Él aplicó. Amén. Cuando tú corres enfocado, cuando tú corres con propósito, no te desvías, no te distraes, no pierdes el rumbo. ¿Por qué? Porque tus ojos, tu mirada está fijada en Jesús. Es por eso que este principio lo vas a encontrar repetidas veces en la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:26 lo dice de esta manera. 1 Corintios 9:26 dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. En otras palabras, yo no corro por correr. Porque si tú corres por correr, si tú corres sin norte, si tú corres sin rumbo, si tú corres sin propósito, no vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué muchas personas dicen, este año fue un año más de lo mismo? Es que están dando vueltas en círculo. Es que están corriendo sin propósito, sin norte, sin rumbo, sin dirección, sin enfoque. Pero Pablo es claro cuando dice, yo el apóstol Pablo, tengo las cosas claras. Sé que a la hora de correr es importante tener un norte, un rumbo, propósito. Amén. Una persona que corre sin propósito va a dar vueltas alrededor del desierto. Una persona que corre sin propósito no va a llegar a ningún lugar. Muchas personas empiezan el año haciendo resoluciones, fijando metas, pero al final del año no alcanzan nada porque no tuvieron las cosas claras, no tuvieron un enfoque. Muchas personas quieren abarcar mucho y al final aprietan poco, alcanzan poco. No se trata de tener muchas metas en la vida, se trata de ir alcanzando una por una. Fíjate, una meta personal, una meta espiritual,
una meta familiar, una meta final. No trates de tener 10 metas en cada área, 10 sueños, porque al final no vas a alcanzar nada. Necesitas tener propósito, necesitas tener enfoque. Hebreos 12:2 dice, debido al gozo que le esperaba, debido a la recompensa que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Mira qué poderoso. Mira qué poderoso. Hebreos 12, versículo 12 empieza diciendo que para correr la carrera tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús. Ahí tiene que estar nuestro enfoque. Correr la carrera como Jesús la corrió, correr con propósito. Pero de ahí nos dice cómo fue que Jesús logró correr su carrera. Y dice que Él corrió la carrera. Inclusive llegó hasta la meta. ¿Cuál era la meta? La cruz. Y dice que soportó la vergüenza, el dolor, el oprobio de la cruz. Gracias a que veía más allá de la cruz. Veía la recompensa, veía el gozo que le esperaba después de la cruz. Y es así como debemos correr este año. Porque en el año van a haber pruebas y van a haber adversidades, van a haber dificultades y van a haber tentaciones. Pero mi mirada no puede estar puesta en la prueba, tiene que estar puesta en la meta. No puede estar puesta en el problema, tiene que estar puesta en la promesa. No te enfoques en el dolor, enfócate en la recompensa. Porque toda meta que uno se traza tiene una dosis de sacrificio. Pero Jesús nos da un tremendo ejemplo y dice, Él no se enfocó en la cruz, ni en la vergüenza que ella representaba, sino que vio más allá. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que mirar más allá. Porque solamente si puedes ver más allá que te vas a sentir motivado a seguir adelante. No mires el sacrificio que tienes que hacer al hacer esa dieta. No mires el sacrificio que tienes que hacer al dejar estas relaciones. No mires el sacrificio que tienes que hacer al tener que empezar a hacer ejercicio. Mira cuál es la recompensa. Mira cuál es la recompensa. Mira lo que viene más allá. No te enfoques en la prueba presente, enfócate en la meta que tienes por delante. No te enfoques en el problema temporal, enfócate en la promesa. No te enfoques en el dolor y el sacrificio, enfócate en la recompensa. El próximo año lo vamos a conquistar, pero si peleamos cada día. El año se conquista día a día. No es mes a mes, es día a día. Es lo que haces cada día lo que va a lograr que el próximo año sea un año de éxito o de fracaso, de derrota o de victoria. Es lo que hacemos cada día, trabajando cada día, pero con nuestra mirada, con nuestro enfoque en la recompensa, en la meta que tenemos por delante. Entonces, Hebreos 12, verso 1 y 2, nos dice cómo debemos correr la carrera. Dice, corran ligero, quítense los pesos, quítense el pecado, corran con paciencia y fijen su mirada en Jesús. Corran con propósito. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias porque tu palabra es viva, es fresca, es maná del cielo, Señor. Y te pido que esta palabra, Señor, hoy se convierta en un rema, que no solo sea información, sino que produzca transformación en nuestras vidas, Señor. En este nuevo año que empezamos, en este 2023, que es una carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en estas primeras horas del año. Ayúdanos en estos primeros días del año a despojarnos, a quitar, a soltar, Señor, todo pecado que nos puede hacer tropezar. Señor, pon convicción en nuestras vidas.
para dejar esos pecados ocultos, esa doble vida, aquellas cosas, Señor, que sabemos que son un lastre, que son una limitación, pero también, Señor, esos pesos, esas cosas que son lícitas pero no nos convienen, esos malos hábitos, esas malas actitudes, esas malas amistades, esas relaciones que sabemos que no hacen bien ni a nuestra vida espiritual, pero tampoco a la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos a quitar de nuestras vidas, Señor, todo aquello que nos limita en la carrera. Ayúdanos, Señor, a correr y correr con paciencia, Señor. Ayúdanos a correr con paciencia. Y finalmente, ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, el campeón, el autor y consumador de nuestra fe, que nos dio ejemplo de correr la carrera con propósito. Ayúdanos a no ver el problema, sino la promesa. A no ver la prueba, sino la meta. A no ver el dolor, sino la recompensa. Ayúdanos a correr puestos los ojos en ti, nuestro campeón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, nos vemos la próxima semana. Nuevo año 2023. Vamos con todo. Dios los bendiga.